Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Y lo que queremos es eso, precisamente, seguir generando comunidad, ayudándonos a seguir entendiendo, comprendiendo, analizando, cuestionando estos grandes temas. En esta ocasión les voy a presentar un reestreno de una entrevista que tuvimos con Enrique Villanueva. Él es un contacto con seres extraterrestres y que vino aquí hace un par de años a contarnos, a decirnos esa experiencia que él vivió, los mensajes, los avistamientos de OVNI que tuvo allá en los Estados Unidos. Así que la invitación para que usted se quede aquí, ponga mucha atención al mensaje. Y creo que le va a gustar, pero sobre todo que nos va a dejar esa reflexión sobre estas entidades que llegan de otras partes del universo a nuestro planeta y que lo que desean es de que el ser humano avance, que el ser humano se haga consciente, que el ser humano en todo momento pues cambie. Así que, jóvenes ilustres, vámonos inmediatamente con la entrevista con Enrique Villanueva. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor. En Twitter me encuentran como @JohananDíaz, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. Tenemos también que en Instagram usted me encuentra como Johanan Díaz, ahí lo está mirando usted en estos momentos. Y a través del Facebook como Johanan Díaz Oficial. Así que la invitación para que desde este momento entremos en contacto, para que desde este momento estemos muy al pendiente de todo lo que implica este tremendo tema. Pero así también la invitación para que usted se suscriba a mi canal que es Johanan Díaz. Usted oprime el botón rojo que dice suscríbete, así se va a escuchar. Y al momento que usted lo oprime, le va a salir un recuadro donde le va a preguntar si usted desea activar la campanita. Yo le sugiero que la active, porque si usted la activa, cada que vamos a iniciar un en vivo, inmediatamente a ustedes les notifica YouTube. Y si hay un video ya editadito, muy bonito y todo, y lo compartimos, bueno, pues inmediatamente también serán ustedes de los primeros, ¿ok? Así que www.youtube.com/Johanan Díaz. En Twitter, @Johanan Díaz. En Instagram, Johanan Díaz, y a través del Facebook como Johanan Díaz Oficial. Así que bueno, pues la invitación para que ustedes estén y estemos todos en contacto, todos muy al pendiente de todo lo que implica pues este tremendo tema. Y bueno, pues ahí está todo este asuntito. Muy bien, pues hoy nos vamos a enlazar con un querido amigo que ya en otras ocasiones ha estado por acá, que es Enrique. Llegan de otras partes del universo que aparentemente, bueno, pues les preocupamos mucho, y de eso estaremos conversando con nuestro querido amigo Enrique Villanueva. Enrique, un gusto saludarte, compañero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Johanan, contento de estar acá contigo otra vez. ¿Sí me ves bien? Ahí te vemos bien y te escuchamos muy bien, compañero. Pues de verdad, muchas gracias por estar por acá, Enrique. Y bueno, pues contactarte acá con todos la banda de los Johaneros para que nos platiques más de todo lo que implica este trabajo tremendo que estás haciendo allá en los Estados Unidos con este nuevo libro que acabas de publicar y que ahora, bueno, pues te encuentras prácticamente en la promoción de él y que te ha dado muy buenos resultados y que la gente ha quedado impresionada con las cosas que tú estás planteando en esta publicación, Enrique. Sí, el libro, bueno, titula Lo que pienses cosecharás. Mira, si bien tú sabes que por muchos años he estado en la investigación y la experiencia directa de lo que es el fenómeno de contacto, el libro tiene un tono más espiritual. He tratado de llevar la experiencia al alcance de un público más general, así que no me enfoqué solamente en el tema extraterrestre. Sin embargo, hay un capítulo completo dedicado al tema del encuentro con realidades no ordinarias. Entonces, en ese capítulo de pronto vas a encontrar la referencia a esa famosa experiencia que te comenté una vez con el avión de American Airlines,
y otras más que te he contado en otras entrevistas, ¿no? Entonces, sí hay un capítulo dedicado exclusivamente al tema del el encuentro con esta realidad no ordinaria, pero en general el libro pudieras tomarlo como un mensaje espiritual que apunta a invitar a la conciencia colectiva al despertar. Yo digo que es como el intento de cancelar esta simulación de realidad en la que existimos para lanzarnos a observar el mundo real, ¿no? Y bueno, esta tesis no es nueva. O sea, si hablamos de una simulación, tú probablemente lo has oído muchas veces cuando incluso científicos actuales hablan de la posibilidad de que nosotros estuviéramos existiendo en una franja espacio-temporal que es quizás simulada, como si fuese un juego de video. Ok, sí. Tenemos incluso la versión de el creador de los automóviles Tesla, de SpaceX, que es el señor Elon Musk, que se ha presentado en varias ocasiones en televisión, tanto americana como internacional, hablando de esta hipótesis de la simulación, de que él cree que realmente existimos nosotros en una especie de pecera, donde alguna otra civilización estaría observándonos sin que nosotros siquiera nos percatásemos de ello. Bueno, la hipótesis es en realidad antigua, ¿no? Si nosotros pensamos en esto, tendríamos que remontarnos quizás hasta el Advaita Vedanta, que son los tratados sagrados de India, donde se habla de que la realidad en la que existimos es maya. Maya básicamente señala la idea de la ilusión. Existimos dentro de una suerte de sueño. Y obviamente de todo sueño uno tiene que hacer lo posible para despertar. No puedes quedarte en el sueño. De ahí que el impulso, por ejemplo, del budismo, que sale o surge mucho después del Vedanta, en el budismo también se habla de Maya y se habla de la impermanencia del mundo. Todo lo que existe en el mundo es cambiante, no hay nada que permanezca estático, todo tiene un principio y un fin. Y sin embargo, el Buda planteaba la posibilidad de un estado distinto a lo que llamaban nirvana, un nivel de conciencia que había sido alcanzado por el Buda. Y Buda representa justamente la idea del personaje que está despierto, que ha trascendido la conciencia de nuestro mundo material y está observando desde otra perspectiva. Bueno, entonces en el budismo tenemos también una noción de lo que es Maya, la ilusión, en referencia al despertar de la conciencia y escapar de esa ilusión. Platón también lo mencionaba con el famoso mito de la caverna. No sé si alguna vez hicimos referencia a eso, Johanan. Sí has escuchado lo del mito de la caverna, ¿verdad? Sí, cómo no, pero me gustaría que le pudieras platicar y compartir esa gran enseñanza que realmente nos dejan, porque pareciera que nada más lo que conocemos es lo importante, pero cuando nos damos cuenta, pues que hay algo más afuera de ese algo, es ahí cuando nos sorprendemos, Enrique. Exacto, mira, el mito de la caverna se encuentra en los diálogos de Platón. Bueno, Platón estaba recibiendo información de su maestro Sócrates y Sócrates le cuenta esta historia, que es una metáfora, ¿no? Una metáfora del despertar. Sócrates le dice, imagina que la humanidad es como un grupo de personas que han nacido dentro de una caverna. Imagina tú que esta caverna tiene una cierta disposición, decía Sócrates. En el centro de la caverna hay un fuego, decía, en una posición elevada, ¿no? Un poco más allá existía una pared. Y decía él, atrás de la pared están unos seres atados, estos humanos que están atados de manos, pies y cuellos, de modo que solamente pueden mirar hacia el frente, ¿no? Ellos ni siquiera pueden voltear a mirar el fuego que se encuentra atrás de ellos, pasando a la pared. Solamente pueden mirar hacia adelante. Y delante de ellos se encuentra un muro, el muro de la caverna, que es el límite de la caverna. Y decía Sócrates, imagina entonces que estos seres, por la condición en la que se encuentran, encadenados, solamente pueden ver hacia adelante lo que sea que se proyecta sobre esa pared. Y decía Sócrates que entre el fuego y ese muro, en donde se apoyaban estos personajes encadenados, atrás de ellos venían caminando otros hombres sosteniendo figuras, por ejemplo la figura de un árbol, y mientras pasaban sosteniendo la figura del árbol, obviamente el fuego en el centro de la caverna provocaba que apareciera la sombra del árbol en la pared que los encadenados podían observar.
Y los encadenados, puesto que todo lo que conocían eran las sombras proyectadas en la pared, ellos asumían que esa sombra observada era el árbol auténtico, porque ese era el único árbol que ellos conocían desde el nacimiento hasta la muerte. Estamos asumiendo que ellos pasaban toda su vida dentro de la caverna, encadenados, observando esa pared. Por lo tanto, las sombras para ellos eran los objetos reales del mundo. Si al rato pasaba una persona sosteniendo una imagen de un elefante, al proyectarse la sombra sobre la pared, se observaba entonces una sombra de elefante y el personaje encadenado pensaba que la sombra era el elefante. Obviamente que la sombra no es el elefante y tampoco la figura que están sosteniendo atrás de él es el elefante. El elefante existe en otro mundo, en otra realidad. Bueno, Sócrates decía, estos hombres han permanecido encadenados, prisioneros, esclavos de esta condición, sin siquiera sospechar que lo que observan no es el mundo real, solamente observan sombras, un mundo de sombras, eso es todo lo que existe para ellos. Y entonces planteaba Sócrates a su discípulo Platón, imagina que nosotros le quitamos las cadenas a uno de estos hombres, imagina que lo hacemos ponerse de pie y observar el interior de la caverna. Obviamente lo primero que observaría sería el fuego en el centro, le llamaría mucho la atención, y cuando sus ojos se adaptaran a mirar al fuego, podría observar a las personas que están sosteniendo las figuras. Y se daría cuenta de que las sombras que él observaba no eran el evento real, y tendría la tendencia a pensar que las figuras que estos sujetos sostenían encima eran los objetos reales, la figura del elefante o la figura del árbol. Él todavía no comprendería de dónde viene la referencia a esas figuras. Claro. Entonces, dice Sócrates, tendríamos que agarrar a este hombre y llevarlo hacia afuera de la caverna, incluso forzarlo a salir, porque el mundo de sombras de la caverna es lo que a él le resulta familiar. Empujarlo a vivir afuera de la caverna significaría que este hombre va a sufrir en el proceso. Imaginen entonces este individuo, primero que nada se le han quitado las cadenas, está viendo las cosas diferentes, está un poco asustado con toda esta realidad extraña que se le está mostrando, y ahora encima de eso se le arrastra fuera de la caverna y se le arroja afuera de la caverna, afuera del mundo que le resultaba conocido. ¿Qué ocurre con este individuo? Sócrates decía, en cuanto sale afuera al exterior, queda totalmente ciego porque no conoce la luz del sol y le resulta demasiado radiante. Este hombre tiene que cerrar los ojos porque se siente herido por la luz. Eventualmente, con la llegada de la noche, este hombre será capaz de abrir un poco más los ojos. Incluso la luz de la luna lo cegará, pero empezará a ver el reflejo de las estrellas y la luna sobre el agua. Posteriormente sus ojos irán acomodando a observar los reflejos en el mundo, porque esos reflejos se parecen a las sombras que él observaba en la caverna. Eventualmente llegará la luz del día y él podrá quizás levantar un poco más la vista y ver las sombras de los objetos reales del mundo. La sombra del elefante o la sombra del árbol. Cuando sus ojos se acomoden mejor, va a poder observar a lo que está proyectando la sombra y entonces verá el árbol real y el elefante real y los objetos del mundo, y llegará el momento en el que podrá levantar la vista y ver al sol, y entonces reconocer que es el sol el origen del mundo real en el que ahora él existe. En conocimiento de esta verdad, este hombre se sentirá abrumado con un sentimiento de culpa, puesto que ahora él conoce la verdad, y sus hermanos, la otra humanidad que está todavía esclavizada en la caverna, ignora todo esto. Este hombre deseará llevar el conocimiento a esa humanidad esclavizada y entonces, ¿qué hará? Retornará a la caverna. Irá de regreso entonces. Claro. El problema es que en el momento que este hombre ingresa otra vez a la caverna, sus ojos, que ahora se habían acomodado a la luz, de pronto se sienten ciegos dentro de la caverna. Cuando llega abajo y habla con sus amigos encadenados y les explica que hay otro mundo afuera, que el mundo real se encuentra más allá de los límites de estas paredes cavernales. Todos lo toman por loco y le dicen, ¿cómo te vamos a creer? Incluso ni siquiera puedes ver bien en medio de la caverna, estás como cegado, no sabemos qué te ha pasado, probablemente estás loco. Si este hombre tratara por la fuerza de llevarse a sus hermanos para afuera, probablemente lo agarrarían y lo crucificarían ahí mismo, terminarían matándolo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a las condiciones de la fantasía, de la ilusión de existir observando sombras. Bueno, Sócrates hacía ese paralelo y decía, los hombres son así. Los hombres creen estar viviendo en el mundo real cuando están solamente observando fracciones, fragmentos, sombras de la realidad, ilusiones.
Y Sócrates planteaba en contraposición la existencia de un mundo eidético, un mundo de ideas originales, sin principio ni final, sino completas y totales, una suerte de cielo de los pensamientos. Quizás un poco similar al nirvana que nos planteaba el Buda o algunas otras tradiciones. Entonces, como ves, esta metáfora ha existido por miles de años. Los humanos han contemplado esta historia de diferentes maneras. Y en nuestros días, la historia se ha repetido. Hollywood se ha encargado de ponerla al frente. Por ejemplo, ahí tenemos la famosa historia de Neo en La Matriz. Exacto, o The sí. Matrix, como se Exacto. llamó en inglés. Sí. Sí recuerdas la película, ¿verdad? Sí, sí, cómo no, claro. Claro, Keanu Reeves de pronto es enfrentado a una situación límite donde se percata de que tiene que acercarse a este personaje, Morpheus, que es una especie de guía, parece ser un hacker de computadoras. Cuando empieza el vínculo con Morpheus y Trinity, se da cuenta Neo de que en realidad él no había estado existiendo en el mundo real, sino en una simulación del mundo que había sido fabricada por una computadora. Y entonces ahora le tocaba a Neo despertar de esa simulación. Eventualmente Neo despierta, ¿no? Ahora, nosotros pensamos, wow, qué ingeniosa la idea, pero esto viene directamente de Platón y Sócrates, más de 2000 años atrás, y es la historia que se repite, es la idea de que existimos en esta simulación. Mi libro, si bien no habla de la simulación en términos científicos, porque ni siquiera menciono las hipótesis de simulación, sino que simplemente hablo de cómo podemos dar los pasos rumbo a ese despertar. Menciono la idea de cuál sería el camino mental, los pasos o la estrategia mental que debemos usar para garantizar que vamos más allá de la simulación, que incluso en este mundo podemos nosotros empezar a hacer correcciones y empezar a ver cómo esto empieza a mejorar, no solamente para nuestro beneficio, sino el beneficio de todas las criaturas que nos rodean. Exacto. Ahora, dentro de todo esto, quiere decir que pertenecemos a una realidad de la cual todavía no nos percatamos o no conocemos a un 100%, porque como tú dices, pareciera que vivimos, sí, en una realidad donde estamos inmiscuidos todos, donde tenemos que salir a trabajar, donde tenemos una familia, en fin, entre muchas otras cosas, pero realmente en muchas ocasiones pareciera que somos robots. Pareciera que no estamos conscientes ni de lo que hacemos, ni de lo que somos, y menos aún hacia dónde vamos, Enrique. Ajá, exactamente. Y el tema es que mientras nosotros deseemos ver la fantasía, es imposible que podamos ver el mundo real. Mientras usemos todos nuestros sentidos para seguir afianzados en la ilusión, entonces el mundo real se pierde de vista. Cuando uno elige ver ilusiones, el mundo real pasa de largo. Es como que no podemos apreciarlo. Entonces, por supuesto, por generaciones hemos estado en la caverna de Platón. Por generaciones hemos estado atrapados dentro de la matriz. Y ahora nos toca reconocer entonces cuál es la vía hacia afuera de la matriz. Si esto fuera un sueño, Johanan, sí, considera esta posibilidad. Cuando tú sueñas por la noche, tú estás tan involucrado con el sueño, te crees tan fervientemente la idea de que eso es real, que no lo cuestionas, simplemente lo vives. Y no es sino hasta que despiertas por la mañana que dices, oh, qué bueno que era un sueño y no estaba ahorcando a mi suegra ni nada de esto, solamente me lo estaba imaginando, ¿no? Claro. Pero en el sueño, obviamente, parecía que era real. En el sueño robas, en el sueño vives dramas, en el sueño te casas, te divorcias, en el sueño haces todo eso y lo consideras muy real. En la mañana te das cuenta de que era una simulación proyectada por tu mente. ¿Qué tal si cuando por la mañana despertamos, en realidad no estamos despertando tampoco al mundo real, sino a otra simulación distinta? ¿Y qué tal si hubiera la posibilidad de despertar también de este sueño? Eso es básicamente lo que planteamos en el libro Lo que pienses cosecharás. Ah, ok. Ahora, todo esto parte del conocimiento y de esta experiencia de contacto con estas entidades. Así es, mucha de la experiencia que yo vengo a narrar en el libro parte de haberme acercado a esa realidad no ordinaria, haber experimentado con ello, haberlo vivido de primera mano para entender qué es lo que ocurre. Entonces, ciertamente hemos tenido encuentros con seres, hemos visto tecnología, entre comillas, porque a estas alturas yo no creo que sea tecnología,
decir tecnología es la descripción que hacemos con los datos de nuestro tiempo, pero la verdad es que eso va más allá de lo que pudiéramos considerar tecnología. Hemos tenido esta experiencia de acercarnos a ese otro aspecto de la realidad. Y al observarlo, nos hemos percatado de que realmente el acercamiento de ese otro lado pone en evidencia de que esto que estamos viviendo es una suerte de ilusión, de que no es el mundo real. Para darte un ejemplo de la simulación, nosotros quisiéramos pensar quizás que hay algo atrás de la realidad que está controlando, una especie de mecanismo de manipulación, quizás operado por una mente extraterrestre, como lo dicen algunas tesis científicas, ¿no? Ahí está el caso de Nick Bostrom, que habla de esto, un científico que plantea 3 tesis diferentes en relación a la simulación, y él dice, una de ellas tiene que ser real, y la que fuera nos pone en la posición vulnerable de estar siendo manipulados por quizás una civilización futura. Dice él que quizás nuestro propio futuro, un futuro post-humano, decide regresar al pasado para observar cómo eran sus antepasados, y entonces ellos han fabricado una simulación de realidad donde los antepasados creen estar vivos, y ellos están observando desde el futuro todo el desenlace de esas historias pasadas. Bueno, eso lo plantea este científico. Ahora entonces, esa es su perspectiva del asunto. Yo tengo una perspectiva distinta. No creo que realmente sea una intención de manipulación. Tampoco creo que sean nuestros descendientes futuros, la futura humanidad la que está haciendo esto, pero sí creo que es nuestra propia mente, fuera de la línea temporal que conocemos, operando una suerte de manipulación de la realidad, pero con la intención de llevarnos al despertar, no con la intención de someternos, ni de hacer experimentos con nosotros, ni nada de esa historia, sino detonar el poder que se encuentra en el ser humano para quizás incluso cancelar las líneas temporales por las que estamos atravesando. Yo sé que puede sonar como una tesis muy jalada de los pelos, pero te la voy a plantear con un ejemplo, Johanna. Sí. Vamos a ver, este ejemplo habla del poder de la mente del ser humano en la coordenada de espacio-tiempo actual. En este instante, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar tecnología. Sin embargo, tenemos control sobre otra forma de tecnología de la que no somos conscientes, y eso es nuestro vehículo físico. Decimos, por ejemplo, yo no tengo control de cómo mis rodillas se han ido deteriorando y cómo me duelen cada vez que me agacho y cómo hasta suena la articulación de la rodilla. Pero cada vez nos percatamos más y más de cómo cierta estructura mental, cierta manera de emocionarme está detonando el problema de rodillas. Y esto te lo digo, por ejemplo, como terapeuta, ya ni siquiera como contactado, que no me gusta el término, sino como terapeuta. Esto lo observo todos los días. Las personas, Johanan, que son inflexibles, que no quieren cambiar de parecer, que les propones algo y dicen, no, 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 yo me quedo así como estoy, a mí no me invites a hacer cambios. Esas personas empiezan a desarrollar problemas a nivel de rodillas, como si de alguna forma las rodillas fueran el símbolo de su inflexibilidad. Ya ves que usamos las rodillas para arrodillarnos, para humillarnos, para ser flexibles, para estar frente al creador o a la fuente. Entonces las rodillas nos sirven para ese proceso. Sin embargo, si yo me digo, no me rajo, aquí me quedo, lo que se afecta es esa área de mi cuerpo. Tiende a inflamarse, a deteriorarse, tejidos en esa área empiezan a degenerar y de pronto ya tengo una artrosis, ya tengo un problema de rodillas. Ahora uno dirá, ¿eso solamente pasa con las rodillas? No. Cuando las personas, por ejemplo, se echan encima un montón de responsabilidades con las que no pueden lidiar ya y sin embargo siguen pidiendo más. Y la gente les ofrece ayuda y les dice, te ayudo con esto. No, 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 yo puedo, no te preocupes. Esa gente que se tira encima responsabilidades todo el tiempo, adivina qué área de sus cuerpos se afecta, Johanna. Claro. ¿Cuál? ¿Sabes qué área? Son los hombros. Los hombros representan la idea de cargar o sostener peso. Es como que cargo el peso del mundo sobre mis hombros. La gente que se tira responsabilidades encima, por lo general termina siendo afectada en el área de los hombros. Entonces, el cuerpo es una especie de símbolo. Y todo lo que yo no consigo sanar a nivel emocional termina atacando este vehículo físico, que es una forma de tecnología
que yo digo que no fabriqué porque no soy consciente de cómo llegó a este plano y sin embargo todo el tiempo estoy manipulándola. Te cuento un caso, Sí. Johanna. Una señora llega a mi consulta con el problema de que tenía una inflamación en el oído. Estaba perdiendo la audición en ese oído y los doctores pues le habían dado antibióticos para bajar la inflamación, le habían hecho una serie de trabajos médicos procurando que el oído se salvara de alguna forma y nada parecía aliviar la condición. Entonces, cuando la señora llega, yo le pregunto, ¿hace cuánto tiempo surgió ese problema? Y me dice, bueno, hace 4 meses empezó con un dolor, una inflamación. Entonces yo le pregunto a la señora, ¿qué cosa ocurrió hace 4 meses que usted escuchó y que hubiera preferido no oír? En ese momento la señora se pone a llorar y me dice, ¿sabes qué? Mi hija me comentó que mi actual novio con el que estoy viviendo la había tocado y yo me sentí tan mal que preferí no creerle a mi hija y hacerme de la vista gorda que no pasó nada. ¿Te das cuenta? Entonces, como la señora no quería oír eso y se sentía culpable por no hacerle caso a su hija, de inmediato la mente, que existe en un nivel atemporal, empieza a atacar ese cuerpo. Lo que estoy diciendo es que nuestra mente tiene un poder y un potencial mucho más grande de lo que nosotros sospechamos y constantemente está en interacción con este vehículo físico que manejamos. Este vehículo físico no solo expresa las condiciones actuales del presente, sino que también puede expresar condiciones futuras. Entonces, yo te digo que absolutamente todas las enfermedades y todos los problemas que llegamos a manifestar son consecuencia de la manera como pensamos y sentimos. Esta Oh, señora no quería oír a su hija claro. y estaba el oído que se le inflamaba constantemente. En el momento que ella reconoció que ese era el problema, fue, conversó con la hija, le pidió perdón, se separó de esa otra persona y el oído de inmediato se arregló con la primera pastilla de antibiótico que tomó. Entonces, lo que estoy diciendo es que Sí. cuando resolvemos la parte mental, el cuerpo físico le sigue, como si el cuerpo físico fuera solamente un eco de lo que estás procesando a nivel mental. Si Ok. nosotros vivimos en una matriz, si vivimos en una realidad simulada, entonces obviamente no conocemos las reglas de la simulación. Por lo mismo somos presas de la simulación. Sin embargo, si llegamos a ser conscientes de la conexión mente-cuerpo, como se las estoy explicando ahora en estos ejemplos, ustedes se van a dar cuenta que hay otras reglas operando aquí, de las que no éramos conscientes y que nos están afectando de manera constante. Y en el momento que eres capaz de reconocer esas otras leyes operando aquí, puedes empezar a trascenderlas o ir más allá de ellas. Entonces, esto es por darte un ejemplo, ¿no? De cómo despertando en medio de la simulación podemos afectar nuestra realidad física y en este caso nuestra salud física, nuestro cuerpo. Qué barbaridad, qué interesante esto que nos estás mencionando. Quiere decir entonces que si nosotros no le hacemos caso a nuestro cuerpo, si no sabemos o no aprendemos a escucharlo, vamos a estar quizás sufriendo y a lo mejor tenemos un padecimiento que haciéndole caso y corrigiendo algunas actitudes, pues ya con eso vamos a estar del otro lado, Enrique. Por lo menos te Sí, permitiría despertar en el rango de cómo tu mente y cuerpo están íntimamente vinculados, ¿no? exacto. Eh, hay miles de casos que podría contarte. Bueno, te cuento uno rápido, ¿no? Ajá. Esta señora, yo estaba en un programa de radio, me acuerdo, y la señora llamó diciendo que tenía un eczema en las manos, esa irritación, resequedad que termina abriéndote la piel y termina hasta sangrando. Ajá. Y la señora me decía, por años he usado cremas y tratamientos y mis manos siguen cortándose, siguen haciéndose eso. Entonces yo le decía a la señora, por años, le digo, ¿cuánto tiempo tiene esto? Me dice, como 4 años con el problema en las manos. Entonces yo le pregunto, ¿qué cosa pasó hace 4 años que usted hubiera preferido rechazar o empujar lejos de usted? Porque sus manos están señalando que usted quería alejar algo que le estaba haciendo daño. Y la señora me dice, ese fue el año en que descubrí que mi marido me ponía los cuernos. Oh, qué fuerte. Ajá. Entonces sus manos están expresando el dolor, porque le sangran, se le cortan, es como decirle al marido, mira el dolor que me has ocasionado. Claro. Entonces, cuando le digo a la señora, ponga esto en evidencia, reconózcalo y ahora ya perdone al marido, me dice, sí, porque yo me quise separar de él y nos quedamos juntos de cualquier manera y yo nunca me puedo olvidar de que él me engañó. Entonces le digo, bueno, perdónelo y cuando de corazón lo perdone, la primera crema que usted se ponga en las manos le va a curar las manos. Entonces la señora así lo hizo y pues a las 2 semanas nos llama a la misma estación de radio diciendo que sus manos ya estaban bien, estaban curadas, la piel se había corregido por completo.
Entonces, como ves, nuestra mente es un factor primordial a la hora de cancelar o romper la ilusión de esta simulación. Y nosotros necesitamos tener control de esa mente. Bueno, todo el libro de lo que pienses, cosecharás, es justamente la evidencia de esto. Todo el libro apunta a cómo vas a entrenar tu mente o cómo debes orientar tus pensamientos para ir saliendo poco a poco del sueño. Pero reconozcamos entonces que tú eres el soñador y que no hay nadie manipulándote del otro lado, sino que existe una parte de ti que está fuera de tiempo, una parte de ti mismo. No es una civilización futura, no es una civilización extraterrestre, no es un demonio maligno tratando de controlar tu vida. No, eres tú mismo en una franja espacio-temporal en la que ni siquiera eres capaz de reconocerte. Y esa parte de ti está dispuesta a ayudarte en el sendero, pero requiere de tu despertar, requiere que primero reconozcas que el mundo que observas es un sueño y que tú eres el soñador. Por lo tanto, tú eres la causa del mundo que observas. El mundo que ves es solamente un reflejo de aquello que tú maquinas, como si en tu mente existiera un proyector de cine. Lo que tú piensas es la película y el mundo que observas es la confirmación, es la pantalla en la que ves proyectarse la película de lo que piensas de manera recurrente. Ah, Si ok. tú me dices, Johanan, que el Sí. mundo es un lugar para la violencia y la guerra, yo te garantizo que cada vez que abres los ojos vas a encontrar guerra y violencia por todos lados. Y si tú me dices, en el mundo hay mucha paz y hay gente buena, y te mantienes concentrado en esa idea, el mundo te va a presentar a los testigos de la paz y la gente buena va a estar por todos lados rodeándote. Así es como funciona esta simulación. Tú eres la causa. En tu mente se encuentra la causa de la realidad que observas. Qué barbaridad. Ahora, lo dices bien sencillo, Enrique, pero darnos cuenta de todo esto, pues realmente no es tan sencillo porque no estamos acostumbrados a ello, a reconocer las cosas buenas. Ya. Y no estamos acostumbrados a asumir que lo que nos está pasando es consecuencia de la manera como pensamos, porque nunca nadie nos ha enseñado esto. Sin embargo, así es, tal cual. Entonces, es importante ya no acusar de la situación a mi mamá que no me dio la educación que yo necesité, o a mi papá que prefirió a mi hermano pagarle estudios y a mí no. No es nadie allá afuera. Eres tú el responsable de cómo se desenvuelve tu realidad. Cuando tú por la mañana, Johanan, te levantas y te miras al espejo, tú no le gritas al reflejo en el espejo, ríete. No, tú lo que haces es, recuerdas algo bonito, un evento agradable en tu vida, Claro, eso te hace sonreír y entonces el reflejo en el espejo te devuelve la sonrisa. Así es exacto, como sí. funciona. Bueno, el mundo es un espejo y lo que sea que tú sostienes en mente es lo que vas a ver reflejarse eventualmente en el mundo. Si tú me dices ahorita, tengo problemas financieros terribles, yo te digo, ¿qué clase de pensamiento estás sosteniendo para que tus finanzas estén tan mal? Y si tú me dices, tengo muy buenas relaciones en mi vida con toda la gente que me rodea, yo te digo, esa es la clase de pensamiento que tú sostienes. Tú crees en buenas relaciones y por ello atraes a los testigos de estas buenas relaciones que tienes. Y entonces, soy yo el soñador. El origen de la matriz, de la simulación, no se encuentra afuera de ti, está en tu mente. Eres tú el que ha fabricado esta realidad ficticia y eres tú también el que tiene la capacidad de despertar de ella. Ah, ok. Pero ahora, ¿cómo tenemos que hacer, Enrique, en ese mismo sentido para comprender? Porque, bueno, desde pequeños siempre nos han dicho que venimos a sufrir, que somos pecadores, que, o sea, que siempre vamos a estar llorando. Y yo creo que eso ya, ese tipo de pensamientos hay que irlo cambiando también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mira, ahora que mencionas eso, me viene a la memoria una experiencia que narré en otro libro que escribí hace varios años atrás, que titula Yo viví 4 días en la cuarta dimensión. El libro suena muy pomposo de título, pero es básicamente la narración de una experiencia donde por 4 días experimenté mi conciencia fuera de la simulación o fuera de la matriz o como le quieras llamar. Yo la menciono como la cuarta dimensión porque en el grupo de contacto del que yo participaba en esos años se hablaba de que el ingreso en la cuarta dimensión de conciencia correspondía con el despertar. Entonces, para mí fue un despertar espiritual profundo. Yo había sido educado en un colegio católico de los sacerdotes claretianos. Entonces ya te imaginarás que yo crecí con todo esas ideas de pecado, de infierno, de purgatorio, todo el dogma de fe cristiano, pues quedó insertado en el proceso de mi educación. Sin embargo,
yo en paralelo iba estudiando otras cosas, porque mi papá estaba muy interesado en todo lo que era metafísica, esoterismo. Entonces empecé yo a acercarme a las cosas que mi papá había estudiado con diferentes grupos, los gnósticos, los rosacruces, los masones, y eventualmente llegué a la experiencia del grupo de contacto. Entonces, ¿cómo balanceas ambas cosas, no? Porque son cosas muy dispares. Sin embargo, a los 20 años ocurrió esta experiencia donde un día, preparándome yo para un examen universitario, experimenté como si algo estuviera cayendo sobre mí. Eh, en algún momento, acelerada mi mente de estar estudiando, empecé a sentir como que yo comprendía el libro que estaba leyendo, aun cuando recién había avanzado 2 capítulos. Luego toqué libros en la biblioteca que teníamos ahí en la habitación, y los libros era como que me transferían la información violentamente sin haberlos leído antes, y entonces yo pensé honestamente que me estaba volviendo loco, ¿no? Pero unos minutos después ocurrió este asunto donde sentí que esto que estaba cayendo sobre mí hizo al fin un aterrizaje en este vehículo, y de pronto sentí una luz muy intensa en la base de la columna, como una explosión, y esta luz empezó a ascender por la columna. Bueno, la experiencia es larga, pero lo que sí debo decir es que al momento en que se activa toda esta luz en este vehículo simbólico que usamos ahora, el cuerpo físico, nos damos cuenta de que no es que el cuerpo físico tenga una mente, sino que es la mente la que está proyectando una imagen, un vehículo físico en el que poder tener una experiencia en el plano material. Y al percatarme de eso, mi mente era ya libre de la condición de estar contenida en un cuerpo. De modo que por 4 días mi mente podía entrar en expansión y sentir lo que otras personas sentían, o moverse incluso no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Podía ver cosas que iban a suceder en los próximos días, en las próximas semanas, y la agudeza sensorial que tenía no era normal. O sea, por ejemplo, en esos 4 días yo veía la luz del día, la luz del sol, y yo podía reconocer inteligencia en la luz, y podía incluso intercambiar ideas con la luz y escuchar a la luz hablándome. Era una cosa que desde esta perspectiva humana es Sí. muy extraño de observar. Sin embargo, en ese intercambio con la luz aprendes muchas cosas. Por ejemplo, en presencia de esta luz, yo sentía como si fuese la presencia de Dios. Entonces, yo le pedí perdón por todas las veces que yo había dicho creer, cuando en realidad yo me daba cuenta de que era el miedo de la condenación lo que me invitaba a creer en Dios. Y le dije, la palabra de Dios ni siquiera te alcanza, o sea, trata de limitarte, y tú eres tan enorme, tan vasto. Y le dije, perdóname por mi miedo de la condenación. Y yo no esperaba que esta luz respondiera, y sin embargo la respuesta vino como si fuera una voz poderosa dentro de mí, como si vibrara en cada célula de mi cuerpo. Esa voz decía algo así: era como, la salvación te pertenece, es tu patrimonio desde el origen de tu ser, nadie puede vendértela o arrebatarla de tu lado, fuiste creado salvo, tú vienes de mi amor para retornar a mi amor, y no hay posibilidad de desviarte. Entonces yo dije, si eso es cierto, y yo reconocía que no me hablaba a mí, sino a todos los humanos, entonces yo le digo, si eso es verdad, si solamente existe salvación, ¿qué pasa entonces con el infierno? Claro. Y me dijo, reconoce el amor que te abraza ahora, porque realmente yo en ese momento me sentía como si fuera un bebé abrazado por un amor que eliminaba todo miedo de mí. Y entonces me dijo, reconoce este amor y compáralo con el Padre más amoroso del plano material. Reconoce que este amor jamás podría condenarte. Si es el Padre más amoroso, todo lo que quiere para sus creaciones es el retorno al amor del que tiene su origen. Entonces, no hay posibilidad de que te pierdas, ni existe tal lugar como el infierno. Esas son fabricaciones de las mentes de ustedes, perdidas en la ilusión de este mundo. Entonces yo le digo, ok, entiendo que no hayas fabricado un infierno, pero ¿qué tal el pecado? La gente de verdad comete errores y de verdad hace cosas terribles. Y me dijo esto que a mí me pareció clave, y nunca jamás he vuelto a soltarlo desde que me lo dijo. Me dijo, no existe gente mala, solamente existe gente ignorante. Si realmente supieran y conocieran el amor que les dio origen, jamás se atreverían a cometer semejantes errores.
O sea, si realmente conociéramos el amor que somos y del amor que venimos, no habría posibilidad de que actuáramos de esa manera. Pero como todavía ignoramos, Claro. entonces por error caemos en eso. Sin embargo, este Padre está dispuesto a darnos la oportunidad una y otra vez, porque no existe otro lugar de destino para nosotros que el retorno al origen. Llámale cielo, llámale nirvana, llámale despertar, como le quieras llamar, pero ese es nuestro destino. Y esto no es una expectativa, no es algo que yo quisiera, no es un deseo. Esto es nuestro destino, hacia allá vamos, no hay posibilidad de desvío. Podemos nosotros quizás prolongar el tiempo de retorno, pero no podemos evitar que ese sea nuestro destino. Eso fue lo que yo aprendí en esa experiencia. La experiencia obviamente fue mucho más vasta y hubieron una serie de fenómenos paranormales asociados con la experiencia, pero por ahora creo que es suficiente para que la gente se dé cuenta de que realmente el otro lado es real, existe, y en el momento que tenemos acceso a ese plano de lo real, este mundo de inmediato pasa a reconocerse como una simulación, como una ilusión. Qué barbaridad, qué interesante esto. Ahora, cuando se dan este tipo de experiencias, ¿tú estás consciente en todo momento? En esa experiencia de esos 4 días, Sí. sí, a tal punto, Johanan, que, por ejemplo, si yo me acostaba a dormir por la noche, en el momento que me acostaba y cerraba los ojos, era como si el tiempo colapsara. Yo abría los ojos inmediatamente y era de día. Yo sentía que no había soñado nada y mi cuerpo se sentía no como si hubiera descansado, sino como si hubiera renacido. Era una sensación como si me hubiera desconectado total y absolutamente del tiempo y esas 8 horas de sueño no existieran. Y sin embargo, al abrir los ojos, estaba totalmente renovado. O sea, casi como si este cuerpo hubiera sido reconfigurado completamente. Otra cosa que noté, así como podía interactuar con la luz, y en este caso la luz natural con la que yo decía que hablaba, noté algo extraño mirándome al espejo, por ejemplo. Yo me observaba al espejo y veía que había algo raro en mi cara. Entonces yo me miraba con detalle y decía, ¿qué cosa es? Hay algo raro con mi rostro. Y en algún momento al acercar el rostro mucho al espejo, noté que una de las pupilas estaba totalmente dilatada, abierta, mientras la otra pupila del ojo estaba cerrada. Y al darme cuenta de eso me llamó tanto la atención que de pronto hice un proceso en el que la pupila dilatada se cerró y la cerrada se abrió. Y me di cuenta que tenía control consciente de las pupilas. Y eso no es normal, pues porque en condiciones normales yo no puedo cerrar o abrir las pupilas a menos que me esté dando una luz muy potente o que esté en la oscuridad. Sin embargo, cuando estás en ese estado de conciencia, pareciera que tienes un control consciente de ciertos tejidos y órganos que regularmente no controlas. Y esto pasaba estando en esa situación. Claro. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Quién te proporciona toda esta información? Honestamente creo que ellos o Ajá. eso Sí. somos nosotros mismos. Sí, es como una vez una persona me preguntaba, ¿eres un extraterrestre? Y yo le decía, no, pero definitivamente no soy de acá, de eso estoy totalmente seguro. Ahora, el tema es que yo no sea de acá no significa que yo sea especial, sino que al decirte que yo no soy de acá, te estoy diciendo que tú tampoco eres de acá. Nadie es de aquí. Nosotros estamos viviendo esta suerte de simulación como una especie de juego. Nos lanzamos a este plano con la intención de experimentar y en el proceso de lanzarnos a la experiencia nos olvidamos de nuestro origen y nos olvidamos de reír. Esto estaba supuesto a ser un juego y sin embargo ahora estamos atrapados en nuestro propio sueño que se ha tornado en una pesadilla. Sin embargo, todavía existe acá la posibilidad de despertar. Solamente que mientras querramos usar elementos del sueño para despertar, no vamos a poder hacerlo. Tenemos que ir hacia adentro, hacia nuestra propia mente. Ahí está la clave para poder despertar de esta condición. Ahí adentro se encuentran ellos, o eso, o aquello que tú eres. Todavía está dentro de ti, solamente que necesitas tener acceso otra vez. Por eso quizás uno de los métodos más popularizados a nivel colectivo en todas las tradiciones es la meditación. La meditación de Oriente o la contemplación de Occidente, ¿no? El ponerte en oración y entregar tu mente a la divinidad, la fuente, Dios, como tú le quieras llamar. Esa contemplación o ese estado de introspección te lleva a ponerte en contacto con el origen
del mundo que observas, porque ahí adentro se encuentra la proyección de la realidad en la que tú te encuentras. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Qué es aquello? Eres tú, pero no en la personalidad o el cuerpo de Johanan. Eres tú desde Sí, una perspectiva mucho más elevada, más completa. Eres tu real ser, no la máscara que estás usando en esta ficción. claro. Enrique, yo te escucho más, como que más completo dentro de esta experiencia que te ha tocado en suerte vivir. Te noto más como que has profundizado en ese conocimiento que ellos te han dado y yo creo que te vamos entendiendo más porque nos estás llevando prácticamente de la mano para entender que no solamente son esos mensajes bonitos o esos mensajes feos que dan los extraterrestres, sino que esto hay que recibirlo, sí, pero también hay que comprenderlos a un 100%, como siento yo que ya ha llegado o ya estás en ese punto de la maduración de la información. Claro, importantísimo, ¿no? Te acercas a la experiencia de contacto y no te quedes con la versión que te están dando los grupos de contacto. Cuestiónala, procura usar tu discernimiento para entender por qué pasan las cosas de la manera que pasan, por qué las personas entienden la experiencia de la manera que la entienden y cómo deberías tú aproximarte a esta experiencia de manera única, porque ciertamente eres único en tu aproximación a esto. Entonces, nadie más que tú puede comprender esto de la manera como tú lo comprendes. Toma nota de ese especialismo en ti, porque esta otra parte de la realidad va a usar ese especialismo tuyo como un don, un regalo que tú tienes para la humanidad. Nadie lo tiene como tuyo, Hanan. Solamente tú puedes hacer lo que tú puedes hacer y solamente yo puedo hacer lo que me corresponde y solamente Margarita Buñuelos, que está por allá, ella también puede hacer esto a su manera. Todos traemos ese regalo, el potencial, no solamente para despertarte a ti mismo, sino que al haber despertado, desde la luz que has alcanzado, despertar a los otros que están cerca de ti o que se acercan a tu discurso. Es como que ellos también sienten el deseo de brillar al ver que estás brillando en este estado de conciencia. Entonces, definitivo, existe, pero no es por suerte, Johanan, no es que yo haya tenido la suerte de que esto fuera así, sino que realmente había la necesidad de cuestionar la realidad para poder reconocer que se trataba de una ilusión. Y así ahora todas las personas que te están siguiendo y escuchando en tu canal tienen también la opción de cuestionarse. ¿Es realmente el mundo que observo la verdad o estoy haciendo una proyección de realidad de acuerdo a las experiencias que necesito en este vector de espacio-tiempo? Exactamente. Ahora, de cierta manera recibe los mensajes y los comienzas a estudiar, analizar y llegas a estas conclusiones. ¿Todo esto te ha cambiado tu forma de percibir desde luego la vida y tu forma de ser? ¿Cambió? Sí, totalmente, totalmente. Porque la identificación ya no existe en relación a soy un cuerpo. En todo caso, uso un cuerpo. Y mi mente siempre está en exploración de cómo romper con la simulación en la que existo. Entonces constantemente busco el despertar en mi relación con mi pareja, con mi hijo, con las personas que se acercan a mí, con mis clientes, por patrones que se repiten. Por ejemplo, en mi práctica profesional, en una semana llegan todos los chicos que están usando drogas y se han intentado suicidar. ¿Cómo puede ser? No me habían visitado por todo el año y de pronto todos, sin ponerse de acuerdo, sin conocerse unos con otros, llegan con un paquete de la misma frecuencia y la misma vibración. De pronto la siguiente semana me llegan todas las mujeres despechadas porque les pusieron el cuerno, ¿no? Y esa vibración está ahí, entonces puedo aprender de esa vibración, entenderla, y luego la siguiente semana llegan todas las personas que han perdido su trabajo y que necesitan urgentemente cambiar de mentalidad para hacer una corrección. Yo no siento que haya accidente en esto. O sea, en el momento que tú te invitas a despertar, ya todo lo que ves son estructuras y patrones. Es como que reconoces el orden atrás de la realidad. Quizás un poco como Neo cuando despierta dentro del Matrix, ¿no? Esa escena famosa en la que Neo de pronto, estando ciego, él de pronto despierta dentro de este mundo de luz que es el Matrix. Ve números, ve colores, ve estructuras, formas. Es algo similar, solamente que no es realmente luz en el sentido de que tus ojos están captando luz, pero tu mente está reconociendo los patrones de los que está imbuida toda la realidad. Todo lo que es manifestación, todo lo que existe y todas las formas de vida encajan de manera perfecta en este mosaico de geometría.
en el que tú también estás incluido y tienes que encontrar cuál es tu función dentro de ese mosaico. Entonces, para mí eso es una forma de despertar. Es como no dejarme llevar por la ficción, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me agarró un resfrío. Es un virus, ok, está pasando por el cuerpo, yo debería estar en cama, tengo un poco de fiebre, pero puedo funcionar de otra manera si lo elijo. Puedo dejar al cuerpo hacer su proceso mientras mi mente todavía está operativa haciendo otras cosas. Entonces, es como poner en cuarentena una parte de la computadora y la otra parte del ordenador está cumpliendo la función de divulgar lo que tiene que divulgar. E Exacto. incluso el poner en cuarentena parte del cuerpo es parte del proceso de dar una información. Entonces, todo encaja en armonía en este universo donde estás despierto. Claro. Ahora, con estas entidades o esa entidad con la que tú estás contactando, Enrique, te ha proporcionado toda esta información para que tú a su vez la difundas y quede muy claro y nos la vayas explicando de esta manera. Um, no había ese requisito de fondo, pero está sobreentendido que todo el que duerme tiene que despertar. Entonces, las experiencias siempre nos están invitando a llegar a ese punto en el que al fin abres los ojos espirituales y te das cuenta de quién eres. Pero no hay una presión en el sentido de que tienes que hacerlo en 2 años o tiene que pasar en este periodo de vida. No, es simplemente que estás siendo invitado de manera constante. Si esto es una ficción, el tema del tiempo en realidad no cuenta. Y en todo caso, el tiempo como simulación está ocurriendo simultáneamente. Todo lo que dices son tus vidas pasadas y esas cosas o vidas futuras están aquí y ahora. Todo está pasando en este instante. Para comprenderlo de esa forma, tienes que entrar en un nivel de expansión en el que saltas fuera de la línea temporal. Si hablamos de una entidad hablándome, te voy a decir sí que cuando inició la experiencia de hablar con eso, sí había una suerte de entidad que yo podía identificar, quizás porque era más fácil entenderlo así. Ahora ya no lo veo de esa manera, no es una entidad, no es un ser material. Sin embargo, en el momento que inició la comunicación, para mí era más fácil verlo de esa manera, de modo que yo estuviera más abierto a recibir la información. Yo participé del grupo Rama por muchos años y el encuentro primario con esta realidad no ordinaria fue a través de un supuesto encuentro con extraterrestres. Tuve encuentros físicos con ellos, hablé con ellos hasta el punto de que me di cuenta de que lo que ellos nos decían era lo que nosotros podíamos entender. Y se los pregunté y me lo confirmaron. Entonces yo dije, la versión que nos están dando los contactados no es. Y me dijo, es una fábula. O sea, pero es un cuento que ustedes pueden entender ahora, ¿no? Como cuando a un niño le quieres explicar acerca del sexo, pero está muy chiquito, no va a entender nada, y tú le hablas acerca de florcitas y mariposas y abejas, y el niño entiende perfectamente con mariposas y abejas, pero no tiene una noción adecuada de lo que es un orgasmo, de lo que es la intimidad sexual y nada de eso, porque todavía no está en la etapa de desarrollo como para poder saber. Bueno, nosotros no estamos aparentemente como colectivo en la etapa de desarrollo como para entender directamente de qué se trata esta experiencia de contacto. Sin embargo, esa experiencia de contacto nos está guiando a esa evolución, a esa expansión de la conciencia. En los años, cuando abandoné la experiencia de contacto de Rama, accedí a otra experiencia de contacto, de la que no voy a hablar directamente, pero voy a decir que en esa experiencia pude hablar con algo que se identificó como mi futuro, una entidad que decía existir en el año 5000 y algo. Me decía que existía en órbita, en una estación orbital que se encontraba entre la Tierra y el Sol. Y esta entidad me decía que en ese tiempo su mente era capaz de manejar 9 cuerpos de manera simultánea. O sea, así como mi mente puede manejar en este cuadrante espacio-temporal un vehículo físico, en Sí. ese futuro mi mente es capaz de manejar simultáneamente 9 vehículos distintos. Algunos de ellos son masculinos, femeninos, otros son mezcla, otros son incluso, ¿cómo les decimos? Una simbiosis de máquina y orgánico, una mezcla de ambas cosas. Cuando esta entidad que decía ser yo en el futuro, o mi mente futura, empezó a decirme todas estas cosas, yo tomaba nota como quien ve la Guerra de las Galaxias, ¿no? Se me hacía demasiado fantástico para ser real. Hasta el día en que esta entidad, este ser, me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres comprobar la realidad de esto?
sal a la alberca a tal hora y observa porque vamos a dejar pasar una de nuestras naves para que tú puedas observarla. O sea, no hacerla viajar desde la órbita del Sol a la Tierra, sino abrir una especie de puente temporal para cancelar la distancia de 500 años a la posición en la que él estaba. Esto no es un viaje espacial, es un viaje en el tiempo, según lo que este tipo estaba diciendo, según lo que yo estaba diciendo. Bueno, entonces, sí, a la hora indicada, apareció una luz en el cielo, se movió, se alargó, hizo unos desplazamientos y me voló la tapa del cerebro. O sea, yo me quedé, pero entonces es real, estoy hablando con mi futuro. Eh, no tengo prueba videográfica, pero lo viví en ese momento y lo experimenté en el contexto de un grupo de personas que estaban haciendo lo mismo, comunicándose con el futuro. Eventualmente abandoné también esa premisa de que se trataría del futuro cuando este ser, después de conversar mucho con él, me dijo que esto correspondía a una de las líneas de tiempo posibles. O sea que desde mi posición hay varias posibilidades de futuros. Pero me explicaba él de que si realmente yo alcanzaba el nivel de evolución esperado, su línea de tiempo era totalmente innecesaria y él tendría que colapsar. Estoy hablando del año 97 y él me dijo que para el año 2012 la mayoría de las líneas de tiempo innecesarias iban a colapsar, iban a desaparecer. No solamente la línea temporal en relación al planeta Tierra, sino a todas las otras posibles civilizaciones e incluso a las líneas de tiempo relativas a toda criatura viviente que está ocupando el espacio Tierra. Es un rollo muy largo, Johanan. Yo no sé si se van a perder si sigo hablando de esto, porque yo me aviento de largo y te digo cosas que de repente ni hacen sentido en este momento. Claro, no, bien interesante. Pero ahora, en ese mismo sentido, Enrique, ¿quiere decir entonces que el futuro ya está marcado, o sea, ya está definido, o como tú bien lo acabas de mencionar, el futuro es muy ambiguo y cada minuto que vamos pasando y vamos creando en este presente es la modificación de ese futuro? Mira, me comentaba esta entidad, esta conciencia futura, sí, de que en el año 2012 iba a haber una especie de colapso de todas las líneas temporales que no respondían a la unidad. Lo que significaba de que todas las líneas de tiempo iban a coincidir a partir del 2012 o se iban a empezar a limpiar para apuntar en una sola dirección. ¿Cuál sería esa dirección única a la que todos vamos? O sea, en lugar de la dispersión de todas las líneas de tiempo, más bien colapsarían todas rumbo a una sola posibilidad para todos. Eso significaría el final del tiempo, ¿no? O el inicio del final del tiempo, el año 2012, el momento en el que el calendario maya apuntaba a la alineación con el sol central y todo este rollo. Bueno, este ser me decía, a partir del 2012 y en adelante viene una transformación. Las líneas de tiempo se van a ver alteradas. Los tiempos se van a sentir como que avanzan muy rápido o se van muy lento en ocasiones. Van a surgir situaciones totalmente fuera de lugar, como por ejemplo la elección de Trump como presidente. Van a pasar cosas que no deberían ocurrir y sin embargo es la manera de limpiar todo este caos de líneas temporales que no deberían existir. Hacerlas colapsar de manera rápida a partir del 2012, hasta el momento en el que apunten a una sola línea evolutiva donde puedan retornar rápidamente a la fuente. En ese sentido, este mismo ser que me comunicaba la información aceptaba la posibilidad de que incluso su línea de tiempo iba a desaparecer. Y de hecho desapareció. Después del 2012 nunca más hubo posibilidad de comunicación con aquello. Pero, sin embargo, la comunicación con mi verdadero ser se hizo mucho más intensa y ya no tenía necesidad de tomar una forma específica o ubicarse en un tiempo futuro tampoco, sino que simplemente era como la conciencia más allá del espacio y tiempo. Una conciencia que de alguna manera está unificada a la fuente de la que venimos. Digamos, si esta es la fuente, como si fuera un sol, nosotros nos extendemos de esa fuente viajando, aparentemente alejándonos, ¿no? Esa es nuestra línea temporal. Decimos, yo estoy en el presente y mi creador o la fuente se encuentra en el pasado. Me voy alejando de él. Sin embargo, lo que me decía mi ser, es que en realidad nuestro viaje no es una línea recta, sino que es una línea curva. Y que en realidad deberíamos ir de retorno a la fuente en algún momento. En la medida que nosotros queremos contemplar ilusiones, el arco de esa curva se hace cada vez más amplio, de modo que nuestro viaje se hace más largo y el retorno a la fuente pues demora más. Pero en el momento que yo me decido a la unidad,
me decido a perdonarme a mí mismo, me decido a unificarlo todo, a llevar el mensaje a la gente. En ese punto, el arco empieza a cerrarse más y la posibilidad de retorno es más rápida. Entonces yo puedo despertar incluso aquí y ahora, sin necesidad de morir en este cuerpo, puedo permanecer en una conciencia despierta y empezar a corregir las líneas temporales de otras personas, usando mi propia línea de tiempo colapsada como un modelo. Oh, fíjate nada más. Híjole, pues es que de verdad que nos dejas con una cantidad impresionante de preguntas, Enrique, porque pues es que está muy interesante esto, todo lo que te ha pasado. Y te digo, lo que me llama la atención es de que veo que ya ha madurado toda esta experiencia en ti, ya lo ves desde otra manera y creo que al momento que nos vas platicando, nos vas guiando, pues nos queda más claro la forma de pensar y de actuar de estas entidades. Ujú. Que al final de cuentas esas entidades son percepciones nuestras, porque en realidad solamente existe una entidad y ese eres tú guiándote. Claro, puedes ver la situación como que vino uno de Zeta Reticuli, vino otro de Epsilon Eridani, vino alguien de Alpha Centauri. No, todo eso es tu percepción y tu percepción en última instancia es tu propia proyección. Estás en esa etapa de conciencia, quieres creer en eso, pero hay otras Claro. cosas más allá. Tú en realidad tendrías que ir más allá del tiempo, no quedarte atrapado en la idea de viajes espaciales, ni siquiera en la idea de viajes temporales. Tienes que cancelar la ilusión de espacio-tiempo para llegar a Ajá. el espacio real o la eternidad. No hay palabras para definir aquello, porque nuestras Claro. palabras describen el universo material en el que existimos. Entonces, si yo uso este lenguaje, estoy en realidad cerrando el significado de aquello. El significado de aquello es abierto, es ilimitado. Yo uso una palabra limitada para tratar de describirlo y en ese sentido no lo estoy expresando, solamente lo estoy sugiriendo. Claro. Todo esto es parte de esas enseñanzas de con esta entidad. Llamémosle extraterrestre, llamémosle como queramos, pero de esa otra realidad. Sí, cuando tú me propusiste hacer la entrevista hoy, Johanan, Ajá. yo pensé, nunca he dicho las cosas de manera directa, siempre trato de decirle a la gente lo que la gente puede entender, pero ahora quiero asumir que todos ya estamos listos para escuchar esto. Por eso estoy soltando de todas las locuras que te estoy soltando en este momento, como si estuviéramos hablando nada más tú y yo y esta fuera una conversación privada y Claro. no hubieran más de 1000 personas escuchándonos en este momento. Pero la intimidad es así, ¿no? Y quiero creer que toda esta persona, toda esta gente que nos escucha está lista realmente para entender esta situación. Pero no quiero que piensen que es tan complejo como lo que estoy tratando de narrar. Mi narración responde a la pregunta que Johanan hace. Claro. Y estoy tratando de ser claro. Pero si ustedes leyeran el libro verían que es mucho más sencillo. Por ejemplo, te leo la primera página del primer capítulo, ¿te parece? Sí, desde luego, adelante. Mira, dice, empezaré por el final. Tu destino último es el gozo del espíritu. Mi mensaje es simple y por ello difícil de aceptar para las mentes que encuentran valor en lo complejo. Sin embargo, lo expresaré en el inicio de este compartir. Eres espiritual no por la información que manejas acerca de religión, ni por el tiempo que dedicas a la oración o a la meditación diaria. Eres espiritual porque vienes del espíritu. Es tu herencia y te hace salvo desde el origen de tu ser y para siempre. Y bueno, ahí inicia toda esta historia de lo que voy explicando y trato de hacerlo como una narrativa que hasta un niño pudiera entender, ¿no? Por ejemplo, digo acá, escucha lo que voy a decirte, pues hay mérito en ello y enormes ganancias para ti en comprenderlo. La semilla del naranjo se convierte en un naranjo y no solo no puede llegar a ser algo distinto de lo que su naturaleza le indica, sino que tampoco debería malgastar el tiempo preguntándose en qué se convertirá cuando crezca. Tú eres el Hijo de Dios, eres su semilla. Ahora sabes en qué te convertirás. Créeme cuando te digo que no necesitas preocuparte por nada. Confía en tu naturaleza espiritual. Llegar a ser como tu padre no es una posibilidad, sino tu destino. Bueno, esa es la primera página, Johanan, para que te des una idea de por dónde va la historia de lo que pienses cosecharás. Exactamente. Muy bien, pues ¿te parece, Enrique, si le damos paso a las preguntas de las personas que nos miran en estos momentos, que veo que están muy inquietas? Por acá te preguntan si todo esto es como si fuera una especie de holograma. Mira, es una pregunta interesante. Tú sabes que un holograma es una representación tridimensional hecha en luz, ¿no?
Y hay muchas teorías que hablan del universo como un holograma. De hecho, la tesis de la simulación quizás debería ser contemplada desde el señor Michael Talbot, que es el creador de ese libro famoso que habla del universo como un holograma, el universo holográfico, decía él. Bueno, ciertamente en un holograma, por ejemplo, tú puedes retirar una pequeña parte del holograma y te darías cuenta de que esa pequeña parte puede reproducir a la totalidad. Bueno, de la misma manera, el universo en el que existimos se reproduce a sí mismo en cada una de sus pequeñas partes, como si cada parte guardara la información del total, como si cada gota tuviera el conocimiento del océano entero. Entonces, la experiencia de la humanidad está en cada uno de nosotros, ¿no? Y uno dirá, no, eso es una ficción. Para nada. Te vas a la célula más pequeña y vas a encontrar ahí en el núcleo el código genético, donde se encuentra no nada más la historia de tus experiencias, sino la historia de tus antepasados. Entonces, ciertamente, esta realidad se proyecta a sí misma como un holograma que se retroalimenta. Entonces, sí, pudiéramos ver esta simulación como una suerte de holograma, pero recordemos siempre, el sueño, la simulación, es proyectada por el soñador y el soñador eres tú. Solamente que no tienes ni la menor idea de cómo fabricaste este holograma, cómo hiciste esa manzana que te estás comiendo, cómo fue que generaste la belleza y el perfume de esa flor con la que te encontraste en el jardín. No tienes la menor idea con tu conciencia espacio-temporal actual. Sin embargo, hay una parte de ti que se encargó de todo eso. Ok, perfecto. Tenemos por acá, con esta pregunta resumo mucho de lo que están en estos momentos cuestionándote. ¿En dónde se vende el libro? Bueno, actualmente lo encuentran en Amazon solamente. Estoy por hacer tratos con otras casas editoriales que puedan ponerlo físicamente en las librerías de diferentes países. Pero como recién lo sacamos, yo le prometí a Johanan que en cuanto saliera íbamos a presentarlo en su programa y Claro. íbamos a hablar de otras cosas más profundas y bueno, ya lo estamos haciendo. Pero en este momento solamente en Amazon. Para los que están en los Estados Unidos, amazon.com. Creo que en México es amazon.com.mx, me parece. Así es, sí, 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 sí. O si no, nada más que le pongan en cualquier buscador Amazon México y con eso más que le sale la Igual dirección. Sí. Amazon España, Amazon Colombia, lo van a encontrar en Amazon en todo el planeta en este momento, tanto en versión física del libro como en la versión electrónica de, ahora se llama Kindle, ¿no? Tienes que tener el dispositivo de Kindle para poder bajarlo, es como una especie de libro electrónico. Perfecto. Edgar Sánchez dice, ahora mismo existe un modelo funcional para recuperar el trabajo que hemos perdido en este plano de espacio-tiempo y dónde se puede consultar. O sea, entiendo que él perdió el trabajo y quiere recuperarlo, más simple, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, yo también entiendo esta parte, esta pregunta. Bueno, el haber perdido el trabajo es, desde la perspectiva de lo que hemos comunicado, su proyección. Por lo tanto, recuperar el trabajo significaría hacer una proyección distinta. Entonces nuestro amigo tiene que ir hacia adentro y tiene que observar en su mente como que él está ya desempeñándose en el nuevo trabajo, que tiene un excelente grupo de colaboradores y compañeros de labor, que tiene buenos jefes, tiene que ver las condiciones de lo que él quiere que se manifieste, pero no solamente observarlas a nivel de imagen, sino también sentirlas, pero no solo sentirlas en los términos de qué emoción, sino usar sus cinco sentidos para poder aproximar esa manifestación acá. ¿A qué me refiero con eso? Si estoy en la nueva labor, quiero ver cómo huele, cómo se ven los colores, cómo se oye ese lugar, cómo se oyen las voces de mis compañeros y mis jefes, cómo se siente el tocar estos aparatos, estos dispositivos. Uso mis cinco sentidos para asociarme con la experiencia de lo que digo que es real para mí. Y cuanto más lo observo usando mis cinco sentidos, más estoy arrastrando a que el universo permita la manifestación de eso de manera más rápida. Entonces sí, tengo que visualizar definitivamente, pero tengo que emocionarme y tengo que usar mis cinco sentidos para arrastrar a la manifestación de esto. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahí tenemos. Shadi Su dice, desde esa perspectiva, ¿cómo explicar las experiencias de hipnosis donde se refieren seres de otras razas en la vida de muchas personas? Bueno, cada quien se encuentra en su propio espacio de experiencias. Es como si cada uno de nosotros tuviera una especie de burbuja y dentro de ella experimenta las cosas que quiere saber, ¿no? Por ejemplo, Johanan, si yo soy un alcohólico y yo agarro y digo,
cómo me gustaría leer la Biblia, ¿no? Pero al mismo tiempo no quiero dejar de tomar. Entonces, ¿qué hago? Busco en la Biblia los pasajes de la Biblia donde se justifica el tomar. Entonces encuentro en Eclesiastes que dice, liben con alcohol y beban para que alegren el corazón, ¿no? Y luego encuentro la referencia de que Jesús en su primer milagro convirtió el agua en vino. O sea, no la convirtió en soda, era vino. Entonces me empiezo a llenar de la información que justifica por qué soy alcohólico. De manera que encuentro en la Biblia la justificación perfecta para continuar en mi vicio. Lo que estoy diciendo es que tú puedes usar cualquier información para confirmar aquello en lo que ya crees. Pero yo te digo, más importante que confirmar lo que ya crees es romper con todo lo conocido para realmente aproximarte a la verdad. Entonces aquí sería importante no aprender, sino más bien desaprender, soltar todo aquello que pareciera ser tan tangible, tan sólido. Hay cuerpos de información que parecieran hasta manipularte y hacerte creer cosas que no van. Yo te digo, obsérvalas, estúdialas y luego suéltalas y aproxímate al conocimiento que está dentro de ti, porque en realidad no está afuera. En todo caso, tú estás proyectando en esos libros y en esa información lo que tú quieres confirmar. Yo te Claro. digo, ve más allá de la confirmación, ve más allá del sistema de creencias con el que te has estado moviendo. Es la única manera como vas a acceder a la verdad. La verdad no se encuentra en un libro, ni en una disciplina, ni en una escuela, ni en la experiencia de contacto. Se encuentra dentro de ti. Exactamente, tenemos por acá a Lourdes Vera. Es como si hubiera una gran computadora y nosotros estamos dentro interactuando. Sí, y quien maneja esa gran computadora eres tú, fuera del espacio-tiempo. Un tú que está despierto y con el que tienes que asociarte para llegar a reconocer que esto es realmente un sueño del que puedes despertar. Ok. Oscar Ávila, ¿te dan premoniciones? Las mismas que te dan a ti, Oscar. A veces te ha ocurrido que suena el teléfono y tú sabes quién está del otro lado de la línea. O ese día amaneciste recordando a una persona a la que no veías hace mucho tiempo y te la cruzaste en el mercado. Mis capacidades no son distintas de las tuyas, Oscar, son exactamente las mismas. De hecho, me vas a invitar a ir un poco más allá. Te voy a decir algo más. Esta mente que está del otro lado no solamente es tu verdadero ser, sino que es exactamente la misma mente que me anima a mí. Lo que estoy diciendo es que en el momento que nos quitamos la máscara de Oscar, la máscara de Enrique, la máscara de Johanan, lo que queda del otro lado es el mismo ser. Todos somos los diferentes disfraces de un mismo ser, de un mismo Dios. Llámenle el Dios Hijo si ustedes quieren, porque viene de la fuente, pero es uno. La Biblia habla de esto, la Biblia dice el Hijo unigénito, el Cristo. No es Jesús, Jesús es como Johanan, como Oscar, como Enrique, es el Cristo. Ok. Cristo es unigénito, es un solo ser, es como Krishna, es como la conciencia del despertar, y es el mismo ser. Perfecto. Tenemos por acá a Milena. ¿Cómo lograr que nuestra mente haga que la realidad se manifieste en nuestra vida? ¿Cómo hacer que nuestra mente logre que se manifieste la realidad que queremos? Me imagino que Eh, es lo eh, que está diciendo, ¿eh? Así es, sí. Primero que nada, ¿cómo se llama nuestra amiga Yamilet? Milena. Milena. Milena, fíjate, si yo uso mi propio criterio para determinar qué es lo que yo quiero, me equivoco, porque estoy usando el criterio de un individuo y una personalidad atrapada en este espacio-tiempo y no tengo una perspectiva amplia de lo que viene a futuro. Yo tendría que irme al horizonte omega de mi conciencia, más allá del tiempo, a donde está ese espacio, ese lugar, ese ser completo, que me pueda decir exactamente qué es lo que debo hacer en esta posición. Entonces, Milena, yo no diría, quiero una casa en Malibu y quiero un automóvil Tesla estacionado al frente y quiero esto y quiero lo otro. No, yo quiero cumplir con mi función. Quiero realmente empezar a desenvolverme en la función que se me ha asignado para el despertar mío y de toda criatura viviente. Necesito cumplir con mi función porque ese es el grado de felicidad más alto que yo puedo alcanzar. Y la única forma es dejarme guiar por aquello que se encuentra en mi interior, esa guía interna, esa, llámale conciencia superior, llámale maestro interno, llámale Espíritu Santo,
como quiera que le llames, está dentro de ti y está más allá del tiempo y siempre te va a hacer ver la verdad y te va a comunicar la verdad. Te cuento una experiencia, Milena. Yo en cierta ocasión le dije a esta voz en mí, le digo, por favor, necesito que me ayudes a pensar de manera recta. Necesito que aclares mi mente de manera tal que yo no me desvíe, que yo no vea ilusiones. Quiero ver la verdad. Y recuerdo que por esos días estaba dejando a mi hijo en la escuela. Mi hijo estaba chiquito, tendría, no sé, 7, 8 años. El niño bajó del auto, se metió a la escuela y fue corriendo. Entre una multitud de niños se perdió. Y entonces yo empecé a hacer mi oración, ¿no? Que el niño esté protegido, que esté sanito, que le vaya bien, que aprenda mucho, que sea feliz. Y entonces escucho a esta voz dentro de mí que me dice, basura. Y yo digo, ¿qué? Me dice, basura. Lo que estás haciendo es basura. Es una ilusión total. Entonces yo le digo, pero ¿cómo va a ser una ilusión? Estoy orando por mi hijo, estoy pidiendo porque el niño esté sano. Y en todo caso le digo, y yo ya molesto, le digo, si tú puedes orar mejor que eso, dime cómo se ora. ¿Y sabes lo que me dijo la voz? Sí. Que todos esos niños estén sanitos, que todos esos niños sean felices, que todos aprendan, que todos ellos vivan en paz, que todos esos pequeños estén bien. Y entonces me di cuenta de cómo funciona una fracción muy limitada de mi ego. Si yo permito que el ego tome decisiones por mí, estoy perdido en este mundo, Milena. Necesito dejar que esa conciencia superior en mí tome decisiones por mí, porque solamente él puede pensar de manera adecuada. No es en realidad ni él ni ella. Aquello es lo único que puede pensar de manera adecuada y tiene que pensar por mí. Así que todo el tiempo le estoy pidiendo, por favor, permíteme ver esto de otra manera. No me permitas ver caos. Permíteme comprenderlo como tú lo comprendes. Ayúdame a sentir esta situación. Permíteme estar en el lugar donde debo estar, sirviendo a la función que debo servir, con las personas con las que debo conversar. Si tú haces esto, es mucho más fácil el camino, Milena. Las cosas se abren solas, se van desenvolviendo frente a ti. No hay lucha contra un destino adverso, porque en realidad ahora eres guiada al lugar en donde tienes que estar. Ok, perfecto. Tenemos por acá a Roy Alcázar. ¿El tiempo existe y cómo hiciste contacto? El tiempo es parte de la ficción, Roy. Entonces, no existe. El tiempo es parte de la simulación. Definitivamente tenemos que colapsar todos los tiempos para poder tener un proyecto en común, para que todos podamos movernos en cierta dirección. Pero en sí mismo el tiempo no es real. Entonces, ¿cómo se hace para establecer ese contacto? Tienes que ser totalmente honesto, Roy. Tú no puedes permitir que alguien te señale el camino por el que tienes que ir. Tú vas a tener que determinarlo buscando la guía interna, porque está dentro de ti. El maestro no soy yo, ni es Johanan, está dentro de ti. Vas a tener que encontrar allí la guía interna. Entonces, una vez que lo haces, ahora puedes empezar a despertar en medio del sueño. Lo vas a notar, van a ocurrir situaciones que golpean tu mente de manera tal que tú dices, ok, estoy comprendiendo más. Se está ampliando esta percepción. Siempre recuerdo cuando en el budismo zen, un discípulo le pregunta al maestro, ¿no? Maestro, el camino de la iluminación, descríbamelo, ¿no? ¿Cómo se hace el contacto? Preguntas tú. Bueno, entonces el maestro le dice, ¿qué haces si te encuentras con el Buda en tu sendero? Y entonces uno de los discípulos dice, me inclino frente a él. El maestro lo expulsa, váyase de acá. El otro dice, le entrego ofrendas al Buda. El maestro dice, expulsado, fuera de mi vista. Y todos van así tratando de quedar bien con el Buda, ¿no? Hasta que llega uno y dice, si encuentro al Buda en mi camino, lo destruyo, lo mato, porque se convierte en un obstáculo en mi ruta a la iluminación. Wow. Fíjate qué interesante concepto. Claro. O sea, ni siquiera el maestro de maestros puede guiarte porque la guía se encuentra dentro de ti. Y la obsesión por la iluminación tiene que estar dentro de ti, no fuera. No hay nada externo que pueda guiarte a eso. El Buda lo comprendió, Cristo lo comprendió, todos los que han alcanzado ese estado lo sabían. Y ahora te toca saberlo a ti también. Claro, exactamente. Muy bien, pues vamos con, si te parece bien, 2 preguntas más. Y bueno, para finiquitar esta entrevista, dice Dulce Batalla, ¿por qué a muchos divorciados les va mejor en su segundo matrimonio? Órales. ¿Por qué les va mejor? Bueno, eso es relativo a tu percepción, porque hay personas a las que les va exactamente igual en el segundo.
Entonces, no es realmente que así sea para todos, esa es tu experiencia, es tu percepción y probablemente es así porque tú aprendiste muy bien de tu experiencia dura del primer matrimonio, aprendiste que hay errores que habías cometido, la lección hecha, entonces te permite pasar al siguiente grado, lo que significa que tu siguiente relación de pareja va a ser mejor que la que dejaste atrás. Aprendiste la lección. Hay personas que no aprenden la lección, terminan en la relación de pareja con rabia, con dolor, con miedo, saltan a la siguiente experiencia para seguir aprendiendo la lección de la rabia, del dolor y el miedo, y repetir la misma historia, y luego terminan con eso y se lanzan a la tercera relación y se fueron también con rabia, dolor y miedo a repetir la misma historia y siguen repitiendo el primer grado todo el tiempo. Por eso te digo que es una cosa de percepción. Si tú aprendiste bien tu lección, ya no tienes que repetirla. Pero si no la aprendiste, dalo por hecho que vas a estar repitiendo un ciclo una y otra vez. Ok, perfecto. Y vamos con una de las últimas preguntas. Y con esto voy a resumir en dónde te vas a presentar. ¿Tienes conferencias, Ah, congresos? la verdad que me acabo de presentar en la Expo Vida Consciente de Los Ángeles. Lo hago una vez al año. Últimamente yo trato de ya no tener mucha actividad hacia afuera, como estoy yendo hacia adentro, nada más una vez por año me reúno con grupos enormes, 300, 400 personas, miles de personas circulan por la Expo Vida Consciente. Y no estoy solamente yo, o sea, llega Enrique Corbera, llega Covadonga, llega Chamalú, llega un montón de personas de diferentes partes del mundo, maestros en su particular disciplina, Sí. a compartir con las miles de personas que se reúnen ahí en la Expo. La Expo acaba de terminar, fue del 22 al 25. El próximo año habrá otra Expo. En lo personal, yo me reúno con grupos los días miércoles en la ciudad de Banais, donde desarrollamos el material que se llama Un Curso de Milagros y se los voy a recomendar. Así como les recomiendo mi libro, que es una síntesis de los principios que te permiten despertar del sueño, yo digo que el curso de milagros hace también una maravillosa, excelente, purísima, limpia labor de despertar en las personas que se comprometen a su estudio. Entonces nosotros todos los miércoles estudiamos ese material en la ciudad de Banais, en el lugar de mi amiga Tina. Se llama Tina's Wedding Chapel, es una capilla donde nos reunimos alrededor de 20 personas y estudiamos juntos ese material. Entonces, ese sería el único lugar donde me pueden encontrar a lo largo del año. Ok, perfecto. Y ahora sí, ya por último, Dani Carrasco dice, ¿qué invitado de lujo tienes esta noche, Johanna? Pregunta para Enrique. ¿Podrías contar la experiencia que tuviste en Monte Shasta el pasado agosto? Y gracias por compartir tus conocimientos y un abrazo. Bueno, ¿qué les diré? La experiencia es bastante larga, pero en todo caso tienen la referencia. Si no estoy físicamente en un lugar para contarles, ustedes tienen Facebook, tengo una pared pública, Enrique Villanueva CHT, ahí encuentran todas las historias de las cosas que pasamos, todos los mensajes que subo constantemente. Tienen mi canal de YouTube, donde también hablo de estos temas, lo buscan con mi nombre, Enrique Villanueva. Resumiendo esa experiencia en Shasta en agosto, déjenme recordar. Bueno, llevamos un grupo de CE5, que son Close Encounter 5 o encuentros cercanos del quinto tipo. Estos son los amigos que fueron entrenados por Stephen Greer, el doctor americano que inició el Disclosure Project, ¿se acuerdan? Sí, sí, cómo no. Bueno, los del grupo CE5 están muy interesados en conocer los métodos de contacto que yo uso. Entonces me empezaron a llamar y pedir, y hemos estado yendo por algunos años al Monte Shasta. Se han dado experiencias muy bonitas. En agosto pasado, hubieron avistamientos y se dieron iniciaciones para las personas que estuvieron allí. ¿Qué clase de iniciaciones? O sea, vamos a una zona del bosque donde se concentra una cierta energía, aparecen a veces las luces encima de nosotros y las personas estiran los brazos y aparece una concentración de energía en las palmas de las manos, algunas veces visible, otras veces solamente se siente, las personas sienten que los dedos vibran, y cuando ya se formó, lo que hacemos es cruzar las palmas y integrar estas formas de energía en el plexo cardíaco. De esa manera estamos amplificando la capacidad del plexo cardíaco para hacerlos más sensibles a otras frecuencias, a otras cosas. Esto no es algo que yo entregue, esto es algo que lo que Johanna llama ellos o los otros. Exacto, Es sí. lo que ellos están entregando. Entonces, yo simplemente soy en ese caso un instrumento, ¿no? Yo voy como un instructor a guiar a la gente. Yo no tengo la expectativa de vivir una experiencia. De vez en cuando pasa que puedo vivir una experiencia, pero es muy raro. Cada 10 años yo tengo un encuentro físico y no es tampoco con reloj.
A veces pasa, a veces no pasa. Pero lo que sí me interesa es acercar a la gente a la experiencia para que ellos puedan discernirla, cuestionarla y crecer en el proceso de vivir esto. Perfecto, pues muy bien, pues ahí está. Pues repítenos de favor tus redes sociales para la gente que desea entrar en contacto contigo, Enrique. Sí, gracias, Johanna. Si me buscan en YouTube, me buscan con mi nombre, Enrique Villanueva, pueden agregarle CHT, Enrique Villanueva CHT, y les va a salir el, el canal de YouTube, donde hay más de 400 videos también. Y siempre menciono a Johanan, les digo a los amigos que vengan también al canal de Johanan, porque Muchas pues, hay gracias. mucha información que a los que me siguen les gusta también toda la información que comparte Johanan, así que estamos siempre en conexión. En Facebook es Enrique Villanueva CHT, es mi pared pública, Enrique Villanueva CHT. También tengo Instagram, pero la verdad que no me muevo muy bien, ni siquiera abrí el Instagram, fue mi novia la que lo hizo, entonces no sé cómo moverme bien en Instagram, pero ahí de vez en cuando subimos algún mensajito, alguna cosa. Y bueno, esas son la mayoría de plataformas en las que me estoy moviendo ahora. Perfecto, muy bien. Pues Enrique, de verdad yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado esta noche con todos nosotros. Sé que cada que te busco, cada que te solicito una entrevista, siempre tienes la mejor de las disposiciones para estar con toda la banda que nos sigue a través de este canal de YouTube. Y de verdad que yo te agradezco que siempre estés por acá con la mejor de las actitudes y que en muchas de las ocasiones, aunque estés enfermo, bueno, pues haces lo posible por estar aquí compartiendo toda esta información con nosotros. Gracias por la oportunidad, Johanan. Siempre es un gusto acercarme a ti y a los johaneros. Yo sé que todos ustedes vibran en esta frecuencia, que necesitan también acercarse a esta versión que tengo de los hechos, de lo que se vive allá afuera. Así que digo, no hay accidente, ¿no? Por algo me tocó hablar. Yo decidí el día de hoy hablar contigo como si estuviéramos haciéndolo entre nosotros dos nada más, pero parece que a mucha gente le ha gustado y me alegro por eso. Significa que los johaneros también están listos para esta clase de discurso, así que un abrazo para todos, muy contento de haber compartido con ustedes en esta noche y pues espero que se pueda repetir muy pronto, amigo. Muchas gracias por Perfecto, esto. pues de verdad que ya sabes que tienes abiertas las puertas de este canal y tú no necesitas invitación, ahora sí que cuando tú desees, cuando tengas algo importante que decir, pues ya sabes, eres súper invitado por acá. Gracias, amigo, encantado. Aquí estaremos entonces. Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo, Enrique, te mando y bueno, acá veo que mucha gente de la banda que está conectada también te mandan muchos abrazos, muchas felicitaciones y bueno, pues ahí estamos en contacto. Nos vemos, amigo. Hasta pronto. Gracias, nos vemos, buenas noches. Gracias. Hemos escuchado a don Enrique Villanueva. Sígalo usted a través de sus redes sociales. Y bueno, pues de verdad que siempre tiene algo bien importante que compartir con todos nosotros. Así que bueno, pues ahí sígalo en sus redes sociales, en su canal de YouTube, aunque ya nos dijo que en Instagram no publica constantemente, pero ahí está también. Así que bueno, y sobre todo en Facebook. Así que bueno, pues ahí tiene usted los detalles. Las vías de comunicación con un servidor aquí a través de la insólita experiencia en Twitter me encuentran como @JohananDíaz, en Instagram me encuentran como Johanan Díaz y también a través de Facebook como Johanan Díaz Oficial. Y desde luego la invitación para que usted se suscriba a mi canal y desde luego estemos muy al pendiente con todo lo que les tengo que dar a conocer en torno pues a este gran tema que de verdad a mí me gusta, sabe que me apasiona y que, bueno, pues siempre aprendemos con cada uno de nuestros invitados, que por eso están aquí, porque sé que tienen mucho que aportarnos. Enrique Villanueva es un contacto con seres extraterrestres muy importante en los Estados Unidos, que le ha tocado vivir experiencias de comunicación, de encuentro y contacto con estas entidades llegadas de otras partes del universo, y que hoy nuevamente aquí en la casa de los Johaneros Go les he presentado en un reestreno, es decir, que es una entrevista que años atrás había realizado y que nuevamente hoy la he compartido con ustedes. Usted sabe muy bien que a lo largo de los años ha habido una renovación aquí en el canal. Muchas entrevistas quedaron fuera por alguna circunstancia, pero que ahora estoy viendo, estoy checando qué entrevistas al 2021 pueden
todavía ser muy importantes para entender el mensaje, la tesitura de esas experiencias, y una de ellas fue precisamente la de Enrique Villanueva. Así que, jóvenes ilustres, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que les haya gustado esta entrevista con Enrique Villanueva, y los invito a cada uno de ustedes a que busquen más entrevistas de Enrique Villanueva aquí, en este canal, que hay muchas otras bien interesantes, todas ellas. Así que la invitación para que en conjunto estemos muy al pendiente de lo que implican estos grandes temas, tanto para ustedes como para un servidor, aquí en la casa de los Johaneros Go, donde usted puede encontrar una cantidad considerable de contenido, de experiencias de contacto, los mensajes, los encuentros, los secuestros, en fin, todo lo que implica esta tesitura dentro del tema de los objetos voladores no identificados. Pues ya nos vamos, muchas gracias, los espero más tarde aquí en la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por haber estado aquí y bueno, pues nos vemos más tarde. Muchas gracias, bye bye.